nos despertamos en Argentina, pero en la ciudad donde yo nací. ¿Dónde? Tigre, vení. Así que les voy a mostrar mi ciudad, que también es muy turística. Empecemos. Mira por atrás mío. Bienvenidos al Tigre. ¿Y qué es esto? El delta del Tigre. Estamos rodeados de ríos con un día maravilloso. No es como el delta de Rumania, pero es parecido. No es como Venecia de Italia, pero es parecido. Así que ahora les voy a mostrar un poquito de qué se trata esta ciudad a 30 kilómetros de Capital Federal de Buenos Aires. Estamos exactamente en uno de los lugares más céntricos de Tigre. Está rodeado de ríos y todo este camino está ideal para hacerlo. Obviamente el fin de semana es lleno de gente porque viene absolutamente todo el mundo. Por eso decidimos venir un día que está más tranquilo para poder disfrutar, recorrer y caminar. Vengan, que les muestro algo. Esa lancha que pasa atrás mío es una lancha colectivo, una lancha bus sería. Hay mucha gente acá en esta parte de la isla del Delta del Tigre, hay muchas islas, que les voy a dejar un mapita aquí. Estas islas se conectan únicamente por ese transporte marítimo que vieron ahí. En la isla vive gente, hay escuelas y a veces requieren venir a la parte de la tierra para servicios, para compras y demás. Pero también hay escuelas en la isla. Vengan, otra cosa que les quiero mostrar. Esta es una de las bifurcaciones más grandes del río. Y allá parece que estamos un poco en Europa. Y no me digan si no es el castillo de Pelejensinaia. Pelillor. Sí, el castillo de Pelillor. Este papelito, tío. Ese papelito.
bonito. Atrás mío, ¿qué es lo que hay? Un montón de islas o espacios verdes para hacer recreación, es decir, puedes venir a pasar el día a cualquiera de esos lugares, te trasladan con una lanchita, pagas la entrada y estás rodeado de naturaleza, de alguna pileta, de buen comer. Tienen que probar el asado argentino si vienen para acá. Y ahora les quiero mostrar un icono de Tigre, que es el Tigre Hotel, así que vamos hacia ahí. Bueno, y llegamos al lugar que les dije que quería mostrarles. Es un lugar muy antiguo acá en Tigre y se llama Tigre Hotel. Y yo ahora les voy a mostrar de qué se trata. Pero lo que quería contarte es que, como era un casino y al lado un hotel, hace muchos años atrás, en el 1900 más o menos, 100 años y pico, la gente que perdía su dinero subía a la terraza y se tiraba al río. Se suicidaba por todas las pérdidas que tenían en este casino, que era un casino y un hotel, y hoy se le conoce como Tigre Hotel. Mira lo que andas. ¿Ven desde dónde? Desde la cima de ahí la gente se suicidaba y se tiraba al río directamente. Actualmente se llama el Museo de Arte Tigre, pero históricamente fue inaugurado en 1912 con el objetivo de fomentar la recreación social. En 1927, en la sala mayor de la planta baja, se instaló un casino, pero luego fue desmantelado en 1933 cuando se prohibieron los juegos de azar cerca de las cercanías de la capital. El proyecto original estuvo a cargo de una firma francesa. El Tigre Club es un palacio de ensueño donde se identificaba la élite porteña de aquella época. Tiene sus paredes de bronce, mármol, con una decoración realmente imponente. Hoy se lo conoce como Museo de Arte Tigre. Y acá se hacen muchos eventos también. Tiene un centro de exposiciones, se filman videos musicales. Es muy famoso acá porque, claro, es un castillo y una construcción de hace mucho tiempo atrás y está en perfecto estado de conservación. Miren para lo que es el techo con vista al río. Tomar una lanchita e irte a las islas. Si no querés irte a las islas, también te puedes tomar una lanchita para hacer un paseo por 1 hora. Nosotros ya lo hicimos en otra oportunidad, por eso no lo vamos a hacer ahora. Pero este es un lugar que tenés que venir si querés conocer Tigre. En nuestro recorrido por Tigre, seguimos caminando, pero esta vez hacia el otro lado. Para venir a recorrer este lugar necesitas calzado cómodo y, si es verano, una buena botella de agua. Sí. Bien, ahora estamos caminando por la sombra y vamos a ir hacia otro destino muy importante acá en Tigre, que es el Puerto de Frutos. Es un mercado típico lugareño que vale la pena visitar. Yo he venido muchas veces, pero se lo quiero mostrar a mi esposo rumano. Vamos hacia ahí. Ese es un casino, es el Casino Trilemium de Tigre. Es un casino muy grande, así que si venís acá tenés que disfrutarlo. Al lado está el Parque de la Costa. El Parque de la Costa es un parque de diversiones sumamente famoso acá en Tigre, que está excelente para venir en verano porque tiene un lugar acuático. Hoy es día de semana, hace mucho calor, en Buenos Aires tenemos 40 grados de temperatura, por eso no vamos a entrar a esos lugares porque la idea es conocer Tigre y mostrarles qué es lo que tienen para disfrutar en la ciudad donde yo nací. Esposo rumano, ¿te gusta Tigre? Sí, muy bien. El Puerto de Frutos es uno de los mercados
más grandes de Argentina sobre artesanías. Es un embarcadero que se encuentra a orillas del río Luján. Esto es la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lleva ese nombre? Porque hasta mitad del siglo XX ahí se producía el desembarco de producción de frutas del delta del Paraná, para luego comercializarse en la ciudad. Con el paso del tiempo, los productos y los puestos se fueron multiplicando, que no necesariamente incluían frutas y verduras, sino que ya se pasó a venta de accesorios de todo tipo para decoración del hogar y artesanías. Fue creciendo a pasos agigantados y el número de personas que se acercaban para obtener un día al aire libre fue creciendo, aprovechando muchísimos rubros que puedes encontrar en el mismo lugar, no solo recuerdos de Argentina, sino también muchas cosas necesarias para el hogar. Los días del Puerto de Fruto que está abierto son los sábados, domingos y fines de semana. El mercado del Puerto de Frutos básicamente es un mercado donde puedes comprar un montón de cosas de acá de Argentina, mates, absolutamente de todo. Hoy es día de semana, hace mucho calor y está algunos locales cerrados. Generalmente abren más los fines de semana, pero los fines de semana hay muchísima gente. Mirá qué lindo. Está decorado para que puedas tomarte tu foto y tu recuerdo del paseo por el Tigre. El Puerto de Frutos, un lugar indiscutible. Esto es algo que se llama poncho y es algo que se usa mucho en la parte del campo de Argentina. Es un icono de nuestro país y se usa mucho más en el invierno, obviamente en verano no, pero tener un poncho argentino es un souvenir de aquí. Y obviamente la bandera. Ya sabés, si venís al Delta del Tigre, tenés que ir a el Tigre Hotel, el Paseo de Frutos, el Casino Trilemium y el Parque de la Costa para coronar tu viaje. Estamos aquí con Roque Sáenz Peña, que fue presidente de la República Argentina de 1910 a 1914. Bueno, vamos a dar por terminado el paseo por el Tigre. ¿Te gustó? ¿Vendrías? ¿Lo visitaste alguna vez? ¿Tiene parecido con el Delta en Rumania? Déjame todo eso en comentarios. Yo me despido, @una Argentina en Rumania, donde nos despertamos hoy. Hasta la próxima, papá. La revedere.